La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Quisiera que inclináramos el rostro para pedirle la ayuda del Señor. Oremos de todo corazón. Señor, gracias porque es por tu gracia que estamos aquí. Te alabo por la oportunidad que me das. No soy digno de estar aquí al frente, pero tú me das ese privilegio. Dame la gracia, dame el denuedo para hablar tu palabra y prepara los terrenos para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en la 11ª prédica acerca de el Espíritu Santo. Queremos en esta hora desarrollar el tema el Espíritu Santo y las Escrituras. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Quiero decirles, hermanos, que el Espíritu Santo durante mucho tiempo ha usado para transformar naciones, continentes y para influenciar a las naciones, para preservar a las naciones. ¿Por qué cree usted que en nuestra cultura no es normal que las niñas se casen a los 9 años? ¿Por qué cree usted que nuestras leyes dice que es a los 18 años? Usted dirá, porque así lo hago. No, son las influencias del Evangelio. Hay países donde la edad madura para una niña para casarse es a los 9. Y dirán, ¿qué es qué? Sí, porque nuestra cultura aún ha sido influenciada por la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que nuestra cultura es solamente una esposa y un esposo? ¿Por qué cree usted? Es por las influencias de la palabra de Dios. Porque han habido avivamientos donde la palabra de Dios se ha enseñado. Y debemos de estar agradecidos, hermanos, ¿verdad? Hermanos, sin embargo, quiero decirles y serles muy franco, la palabra de Dios puede estar en la mente, en el corazón, pero únicamente cuando la palabra se obedece. Únicamente cuando la palabra se obedece es que en la persona comienza un avivamiento. Si usted y yo somos oidores de la palabra, oidores, siempre venimos a oír la palabra, siempre venimos a escucharla, siempre la escuchamos por radio, siempre la escuchamos, siempre la leemos, pero no pasamos de ahí. Dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos. Es cuando, hermanos, obedecemos la palabra. Es entonces, hermanos, en que viene el avivamiento a nuestras vidas. El Espíritu Santo y las Escrituras. ¿Cuál ha sido el más grande avivamiento de los últimos 1000 años? A excepción del avivamiento que hubo en la época apostólica. Avivamiento, estoy hablando de un despertar en las personas, un despertar, un volverse a la palabra. ¿Cuál ha sido el más grande avivamiento de los últimos 1000 años? Fue la Reforma Protestante. ¿Cuál, hermanos?
un movimiento tan masivo que alteró de forma radical el curso de la civilización occidental. Hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Knox fueron usados por sus sermones y sus escritos en este avivamiento. Acuérdese que Dios siempre para un avivamiento no usa ángeles, usa personas. ¿Cuál fue el verdadero poder detrás de la reforma? ¿Sería que en la reforma la clave de este avivamiento fueron estos grandes hombres que ya mencioné, estos 3 hombres y más? ¿Cuál fue el verdadero poder detrás de la reforma? El verdadero poder detrás de la reforma no fluyó de un grupo de hombres. Oiga bien, hermano. El verdadero poder detrás de la reforma no fluyó detrás de un grupo de hombres y de sus escritos y sermones, aunque ellos dieron pasos audaces y se ofrecieron como sacrificio por la causa del evangelio. Sin embargo, el triunfo de la reforma solo puede aplicarse por algo más profundo, una fuerza infinitamente más potente que cualquiera de los simples mortales pudiera producir por sí mismo. La reforma fue la consecuencia inevitable y explosiva de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios usó, hermanos? Fue la explosión de la palabra. La palabra de Dios chocando como una ola masiva contra las delgadas barricadas de la tradición humana y la religión hipócrita. Entonces quedamos claros, hermanos, que en este avivamiento de hace miles de años, de hace 1000 años, fue la palabra de Dios la que Dios usó. ¿Qué pasó cuando la gente de Europa tuvo acceso a la palabra de Dios? ¿Sabe que nuestros continentes no tenían acceso a la palabra de Dios? La palabra de Dios solamente existía en un idioma que solamente los que sabían ese idioma le entendían, y era en latín. Pero cuando los reformadores, arriesgando su vida, rompiendo leyes, ¿verdad?, que estaban en contra de Dios, arriesgaron su vida y se ofrecieron, hermanos, en sacrificio, y tradujeron la palabra del latín al alemán, al inglés y a otras lenguas. Fue entonces, hermanos, cuando los continentes y las poblaciones tuvieron acceso a la palabra. ¿Qué pasó cuando la gente de Europa tuvo acceso a la palabra de Dios? Cuando la gente común de Europa tuvo acceso a las escrituras en su propio idioma, el Espíritu de Dios, usando esta verdad eterna para traer convicción a sus corazones y convertir sus almas. ¿Qué hizo la palabra, hermanos? Dio convicción de pecado y trajo conversión. ¿Qué trajo, hermanos? Conversión. Ahí en Papalón hay una persona que ustedes conocen, y lo voy a decir así claro. Esta persona estaba siempre él, donde va Vicente, donde va, o sea, él hacía así, iba a una procesión, cargaba a su ídolo ahí, y ahí iba él, donde va Vicente, donde va toda la gente. De repente se le predicó el evangelio a esta persona, y en la palabra él leyó acerca de lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento respecto a los ídolos. Y cuando él leyó ahí, hermano, sin necesidad de decirle, sin necesidad de tirar leñazos, sin necesidad de ofender, sin necesidad de nada, cuando le dijeron, ¿vas a ir a cargar aquí? No, dijo él,
porque en la Biblia dice que no, que eso no se hace. Y me decía esta persona, yo no sé, me decía, por más que yo le explico a otros esto, no entienden. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben, hermanos? La palabra de Dios da convicción. La palabra de Dios convierte el alma. Conversión es así, mire, uno va para allá y de repente, conversión. Hermanos, la palabra de Dios, el resultado fue totalmente transformador, no solo para la vida de los pecadores individuales, sino para todo el continente que residía. Todo un continente, hermanos, influenciado por la palabra de Dios. Hermanos, ¿saben que Ginebra, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y los Países Bajos, Alemania, todos estos países fueron arrasados por la reforma? Hermanos, todos estos países, aún las economías, los gobiernos, fueron influenciados por la palabra de Dios. Sabe que el Mayflower, que se le llama a un barco con 102 personas que vinieron desde Inglaterra hasta los Estados Unidos, cuando Estados Unidos era un montón de indios. Mire, el Mayflower sabe que estas 102 personas, ¿sabe por quién habían sido influenciados, hermanos? No por el Islam, no por el budismo, hermanos. Dios tuvo misericordia de que en estos países la palabra de Dios fuera regada antes de que el Islam se propagara. Y entonces, gracias al Señor, hermanos, ¿verdad? Los comienzos de los Estados Unidos y de todos estos países y de las economías fueron influencias por la palabra de Dios. Y gracias a eso, hermanos, ¿verdad? Vinieron, todo eso se ha esparcido acá y damos gloria a Dios por eso. La palabra de Dios, dijo alguien, es como un león. ¿Cómo es la palabra, hermano? Usted no tiene que defender a un león. Todo lo que tiene que hacer es dejar al león suelto. Así es la palabra de Dios. ¿Qué hace un león suelto, hermano? Por sí solo, hermano, se defiende. Por sí solo destroza. Y por eso es que nosotros tenemos que tener fe, hermanos, que cuando predicamos la palabra está haciendo la obra. El principio de la sola escritura fue la manera de los reformadores de reconocer que el poder tras el avance explosivo de la reforma religiosa era la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Hay una placa en Ginebra, en la Catedral de San Pedro, y aquellos que estuvieron y participaron en el avivamiento en Ginebra cuentan, aquellos que participaron en ese avivamiento, ellos dicen que en el centro de ese avivamiento era la Biblia. ¿Cuál era el centro de ese avivamiento, hermano? La Biblia. Una placa en la Catedral de San Pedro en Ginebra describe al reformador Juan Calvino simplemente como un siervo de la palabra de Dios. Simplemente a Juan Calvino se le describe como un siervo de la palabra de Dios. Martín Lutero dijo: todo lo que yo he hecho es exponer
predicar y escribir la palabra de Dios. Aparte de esto, yo no he hecho nada, dijo él. La palabra ha hecho y ha conseguido todo. Hermanos, en esta hora yo quiero exaltar el instrumento que el Espíritu usa. ¿Cuál es el instrumento que el Espíritu usa para conversión y para transformar, hermanos? La palabra de Dios. Este libro no es cualquier cosa, hermanos. ¿Qué significa para los reformadores la sola escritura? Cuando usted oye la sola escritura, ¿qué significa eso? Significa que la Biblia era la única palabra revelada de Dios. ¿Qué significa la sola escritura, hermano? Cuando usted reciba algo de Dios, nunca diga, Dios me reveló esto. No diga eso, porque entonces hay que hacer otra Biblia. Usted diga, Dios me iluminó un versículo que estaba leyendo, pero no diga Dios me reveló esto, porque la revelación ya fue hecha. ¿Qué fue con la revelación, hermano? ¿Cuál es la revelación de Dios? La Biblia, los 66 libros. Esa es la revelación. Usted nunca diga, vuelvo a repetir, y Dios me reveló eso. No diga, Dios me reveló eso, porque entonces hay que hacer otra Biblia. Y es prohibido. Se va a convertir usted en un falso profeta o en un falso apóstol, porque Dios reveló las sagradas escrituras a los profetas en el Antiguo Testamento y a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y los últimos 2 apóstoles fueron, ¿quiénes fueron los últimos 2 apóstoles, hermanos? Pablo, ¿y quién más? Y Juan. De ahí todos los apóstoles que salgan son falsos. ¿Se oyó eso, hermano? Todos los apóstoles. Cuando el canon se cerró, cesó la revelación. Ya no hay más Biblia. Cesó la revelación y hasta ahí llegó el canon. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 22 es claro y dice, cualquiera que hoy que se cerró, como dijera, hoy que se cerró el canon, cualquiera que le añade, se le añadirán las plagas. Nadie puede decir hoy en día, mire, y esto es que esto es una revelación nueva, esto es algo nuevo. No hay nada nuevo. Todo fue escrito. Hermanos, ¿qué significa para los reformadores la sola escritura? Significa que la Biblia era y es la única palabra de Dios, y por lo tanto la verdadera autoridad del creyente para la sana doctrina y una vida recta. Ellos entendieron que la palabra de Dios es poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermanos? Transformadora y totalmente suficiente. Suficiente. Esto lo vamos a estar viendo en el discipulado 6. Ahí vamos a estar viendo como 5 o 4 características de la palabra, la suficiencia de la palabra, la inerrancia de la palabra. Todo eso lo vamos a estar viendo ahí. Y confío y considero que después de esa discipulado 6, nosotros vamos a amar más la palabra de Dios y vamos a tener un fundamento más firme en cuanto a la palabra. Y cuando veamos este libro en nuestras casas, en nuestra sala, no va a ser cualquier libro, sino va a ser el libro amado. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Este es un versículo firme que habla de la palabra de Dios como fundamento de fe y conducta, como el instrumento que Dios usa para la conversión, para la transformación, ya sea individual o de un continente entero.
Segunda de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura, o sea, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a explicar este versículo. Cuando la Biblia dice toda la escritura, ¿qué parte, seamos sinceros, qué parte de la Biblia es que poco nos gusta? Seamos sinceros. Levíticos, wow. Y Leví, hijo de Amram, y Amram, hijo, wow. Lo paso. Me gustan las historias de David y Goliat. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Aún el libro de Levíticos, aún las comas, ¿verdad? Aún los acentos, todo, porque en el griego, en el hebreo, hermano, un acento, una tilde, hay que respetarla, hermano. Cuando usted ve una tilde en una vocal griega, respétela, hermano. No es como acá, o sea, tiene gran valor. Hermano, toda la escritura es la escritura de Dios. Amén, hermanos. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios. No es así. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermano? No es que solo lo que Jesús dijo. No es que solo cuando los profetas decían y dice Jehová, y cuando Pablo dice esto lo digo yo. Todo. Cuando Pablo dice, y esto no lo dice, sino yo, dice Pablo, doy mi consejo. Pero Pablo lo que quería decir, esto que voy a decir no está basado en la escritura del Antiguo Testamento, pero es mi consejo, pero ese consejo era inspirado por Dios. Entonces, cuando dice toda, en griego es toda, o sea, cantidad, extensión, completo. Y cuando dice toda la escritura es inspirada, ¿sabe lo que significa inspirada? Respirado por Dios. ¿Qué significa inspirada? Respirado por Dios, producido por el Espíritu de Dios, entendido como el aire que fue físicamente expulsado por los pulmones de Dios. Imagínense qué privilegio, hermano, tenemos en esta Biblia. Fue inspirada, exhalada por el Espíritu de Dios, por el aire de Dios. Aquí está. Dice que la palabra de Dios es útil. ¿Cómo es la palabra, hermano? Útil. O sea, es provechosa, ventajosa, promueve el bienestar, Un hermano, no sé si él es hermano, pero la idea de él es que no es tan necesario congregarse en una iglesia, según él, su argumento. Y me dice, yo en la casa leo la Biblia, en la casa veo programas de televisión y hago el bien. Pero mire, le digo, mire lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre.
sino más cuando veáis que aquel día se acerca. Qué fuerte eso, me dice. Sí, le digo yo. Es la palabra. ¿La leyó, vea? Sí, me dice. Pues yo pensaba diferente. La palabra de Dios, hermanos, es útil. ¿Cómo es la palabra de Dios? Dice, para enseñar. Enseñar es instruir. Instruir. La palabra de Dios bota los argumentos que tenemos y nos instruye. Redarguye. Para redarguir. Redarguir viene de argumento. La palabra tiene mejores argumentos que los nuestros. Nosotros ya traemos nuestros argumentos. Ya venimos programados con nuestros argumentos, hermanos. El hombre adúltero tiene argumentos. El joven fornicario tiene sus argumentos. La mujer tiene sus argumentos. Cada uno de nosotros fabrica argumentos de acuerdo a nuestra manera de pensar. Pero la palabra de Dios nos redarguye. O sea, redarguir es erguir. Tiene un mejor argumento. Amén, hermanos. Y ese argumento bota nuestro argumento que tenemos. Así que la palabra de Dios también no solamente nos redarguye, sino que es útil para corregir. ¿Para qué, hermanos? Para corregir. O sea, la palabra de Dios no solamente corrige, sino que restaura. Restaura. Nos instruye. Instruir es un entrenamiento. La palabra de Dios nos entrena como quien cría a un niño. Así es la palabra de Dios. Justicia. ¿En qué nos instruye? En justicia. ¿En qué nos instruye, hermanos? O sea, en lo recto, en lo íntegro. A fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto. ¿Sea qué, hermanos? Perfecto, o sea, capacitado. El hombre sea capacitado, esté completo y preparado para toda buena obra. O sea, preparado es dispuesto. Fíjese que la palabra de Dios, por ejemplo, ahorita hay una área de servicio al Señor, ¿verdad? No es al hermano Orlando y a mí o a los hermanos que están con el transporte. Hay una área de servicio que se necesitan motoristas, que se necesitan personas que vengan temprano para ayudar y traer a hermanos o ir a recoger jóvenes. Se necesita. Pero la palabra de Dios nos orienta que no solamente es ir, sino es ir dispuesto. ¿Cómo, hermano? Una cosa es ir, pero otra cosa es ir bien dispuesto, ¿verdad? Con gozo a hacer lo que vamos a hacer. La palabra, por ejemplo, nos corrige, nos instruye y nos restaura, que no solamente hay que orar o leer la Biblia, sino orar deleitándome, leer la Biblia deleitándome. ¿Y a dónde recibimos esa instrucción? En la palabra, porque dice, servid a Jehová con alegría. ¿Cómo dice? Con alegría. Fíjate, aquí nadie, si solo yo. No, hermano. Con alegría, con alegría. Así es, así es. Entonces, hermanos, al igual que los padres de los reformadores también consideraron de la reforma correcta a la palabra de Dios. Ellos consideraron a la palabra de Dios como el fundamento autoritario de una fe cristiana. Ellos aceptaron la inerrancia, que la palabra de Dios no erra, la inerrancia. Aceptaron la infalibilidad, aceptaron la precisión histórica de la Biblia, sin ninguna duda, y con gusto se sometieron a la verdad divina. Entonces, hermanos, ese podríamos decir fue en el avivamiento de la reforma.
la palabra de Dios fue el instrumento que el Espíritu usó para transformar, para convertir, y todos los reformadores y también sus padres llegaron a conclusiones concretas que la palabra de Dios es infalible. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermano? Es inerrante, ¿verdad? La palabra de Dios, ellos llegaron a esas convicciones. Hermanos, no nos movamos de ahí. No nos movamos de ahí, que la Biblia tiene errores, que el hombre le pone lo que quiere, el papel aguanta lo que le pone. Hermano, no nos movamos de ahí. El enemigo va a venir con dudas, que mira que aquí se contradice. No, hermano, no nos movamos de ahí. Siempre hay una explicación. Y por eso quiero mencionar algunas corrientes teológicas, aún cristianas, que atacan la sola Escritura. Por un momentito. ¿Y yo por qué predico esto? Hermanos, porque esto es bien importante. Y porque va a quedar escrito en un folleto o en un libro para poderlo estudiar en las diferentes casas de oración o para aquel que lo quiera llevar. Esto va a quedar escrito. Hay corrientes teológicas cristianas que atacan a la sola Escritura, y hay que hacer claro con estas corrientes. Fíjese bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es socavar, hermano? La palabra socavar. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es socavar? ¿Qué es socavar? Un ejemplo de socavar sería, aquí hay una piedra. Entonces yo escarbo alrededor de la piedra, escarbo, y por último la piedra queda en el aire. ¿Se entiende, hermano? Fíjese que hoy en día, después de que los reformadores establecieron la sola Escritura, la inerrancia de la palabra, la infalibilidad de la palabra, han habido teólogos que han socavado los fundamentos. Y entonces el justo no puede callar. El justo debe de decir no vamos a aceptar eso. Fíjese lo que dice el Salmo 11, versículo 3. Dice: si fueren destruidos o socavados los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Vamos a permitir eso? No. Vamos a enseñar al pueblo claramente. Uno de los ataques que ha tenido la sola Escritura, los fundamentos de la sola Escritura, hay una corriente cristiana que se llama el liberalismo teológico. ¿Cómo se llama esa corriente? El liberalismo teológico. Esa corriente no es nueva, surgió después de la muerte de Martín Lutero. Y las personas que propagaron esta corriente fueron personas que no habían nacido de nuevo, pero que eran teólogos, que fueron instruidos en la sana doctrina. ¿Qué es el liberalismo teológico? Es una forma de religión que se llama a sí mismo cristiana, pero que niega al mismo tiempo la exactitud, la autoridad y el carácter sobrenatural de la Biblia. Son intentos de encontrar una base autorizada para el cristianismo
en algo más que la palabra de Dios revelada. Hermanos, ¿por qué nosotros creemos que el aborto está en contra de Dios? ¿Por qué el adulterio está en contra de Dios? ¿Por qué el homosexualismo está en contra de Dios? Porque la palabra lo establece. Pero nadie me puede venir a decir, no, es que para yo poderme comportar así no necesito solo la Biblia. Ahí ya está socavando la palabra de Dios. En primer lugar, podemos decir, en cuanto al homosexualismo, que no solamente es malo, no solamente vamos a decir, es que es malo, no. Pero ¿por qué es malo? Porque la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, dice, varón y hembra los creó, por el diseño de Dios. Tenemos que presentar defensa clara, porque es el diseño de Dios. Porque el diseño de Dios era un hombre y una mujer, porque Dios tenía como fin la reproducción. Porque en el versículo 26 en adelante, 2:26 en adelante, dice, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Porque es el diseño de Dios. Entonces, y así podríamos estudiar, hermanos, el aborto, la pena de muerte y otros temas de hoy en día de relevancia, hermanos, pero lo que yo quiero decir es que el evangelio, el liberalismo teológico, fue un intento de encontrar una base autorizada para el cristianismo en algo más que la palabra de Dios revelada. Y no puede el cristianismo estar basado en algo aparte de la palabra de Dios, porque es la sola escritura la que nos sostiene. Amén, hermanos. El liberalismo teológico tuvo un hijo que se llama el evangelio social. Aquí en el país hay, ¿verdad? El evangelio social es atractivo, mueve masas. ¿De qué se trata el evangelio social? El evangelio social es un evangelio que sustituye al evangelio bíblico en muchas iglesias protestantes tradicionales, tanto en Europa como en América. Este evangelio social, en lugar de hacer hincapié en el pecado personal, en el nuevo nacimiento y la salvación del juicio eterno, el evangelio social despojó a la Biblia de su verdadero mensaje y se centró, en cambio, en un intento de moralismo. ¿En qué se centró, hermanos? En un moralismo. El moralismo es impotente de salvar a la sociedad de sus males culturales. Entonces, este evangelio social ya no predica contra el pecado, sino contra la opresión del pobre. Ya no predica del nuevo nacimiento, ya no predica del juicio eterno, sino predica contra los gobiernos opresores. ¿Se entiende, hermano? El evangelio social no salvó a nadie de la ira de Dios. No obstante, se convirtió en la forma predominante del cristianismo liberal en el siglo XX, haciendo que la mayoría de las denominaciones cristianas naufragara
en las afiladas rocas de la incredulidad. Evangelio Social dijo: no solamente vamos a orar, hay que levantarnos en armas. ¿Se entiende, hermanos? La esencia del liberalismo es de que el cristianismo se podría construir sobre una base distinta a la verdad bíblica. El liberalismo dijo: el cristianismo puede seguir sin la Biblia. Se puede construir una nación sin la Biblia. Dios ha dejado la razón, Dios ha dejado el pensamiento, Dios ha dejado la mejor Biblia, que es la realidad y la vida. Y podemos construir y edificar nuestras vidas cristianas sin la Biblia. Alto, no se puede. Amén, hermanos. Porque cuando los enemigos, en el libro de Esdras, si me pueden poner ahí, cuando los enemigos, ¿verdad?, quisieron construir, Esdras capítulo 4, versículo 2, y dijeron: nosotros vamos a construir con ustedes. Los enemigos de Israel, los enemigos de Judá, ¿qué dijeron ellos? Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sigamos, el 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: ¿qué dijeron los justos, hermanos? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Amén, hermanos. Estamos viendo las corrientes históricas que han atacado la sola escritura, sabiendo que lo que usa el Espíritu Santo es la palabra, la sola escritura. El catolicismo romano en la Edad Media intercambió la autoridad de las escrituras por la autoridad de la tradición eclesiástica y los decretos papales. Es por ello que la reforma fue necesaria. Si alguien te pregunta cuál es la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo, que nosotros, por la gracia de Dios, creemos en la escritura sola y nada más, como guía, como fundamento de fe y conducta. Entonces el catolicismo dijo: no, además de la Biblia, nosotros elevamos al mismo nivel y quizás aún mayor la tradición y los decretos papales. Si usted le pregunta a una persona versada en eso, dirá: ¿por qué ustedes, verdad, no se casan? Por ejemplo, si es algo que Dios mandó, es algo que es santo, porque la Biblia autoriza. Ellos dirán: bueno, es que además de la Biblia están esto y esto y esto. Entonces, hermanos, eso socava, ¿verdad?, los fundamentos. Pero también, hermanos, además de el liberalismo teológico, el evangelio social, el catolicismo romano, que son corrientes que atacan la sola escritura, existe el pentecostalismo no bíblico. Estoy hablando del pentecostalismo no bíblico. ¿Qué hace el pentecostalismo no bíblico hoy en día? Es una moderna falsificación basada en formas de creencias en contra de la sola escritura.
aunque muchos de ellos afirman de labios la primacía de la Escritura, en la práctica se niega su autoridad como su suficiencia. Ellos están preocupados por los encuentros místicos y los éxtasis emocionales, buscando revelaciones continuas del cielo, lo que significa que para ellos la Biblia no es suficiente. Todo esto es un rechazo de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Saben, hermanos, que las visiones, las revelaciones ya fueron dadas en la Biblia y no necesitamos más. ¿Sabían eso ustedes? Yo no necesito estar en éxtasis y que Dios me lleve al infierno hoy en día, porque todo lo que se escribió del infierno ya está en la palabra. Amén, hermanos. O sea, hermanos, yo sé que ustedes han ido a oír testimonios y que las almas se convierten, etcétera, etcétera. Pero como dijo Calvino, en una iglesia pueden llover milagros hasta como rayos, pero si está en contra de la palabra, eso no es de Dios. Hermanos, tenemos que estar fundamentados en que todas las idas al infierno que hay hoy en día no están basadas en la palabra de Dios. Porque, hermanos, si eso fuera así, el infierno tendría 1000 maneras de ser y habría que escribir eso. Ya todo se escribió en la palabra de Dios. Si yo necesito conocer sobre el cielo, ¿a dónde voy a ir, hermano? ¿A YouTube? Si yo necesito conocer sobre el infierno, ¿a dónde voy a ir, hermano? A la sola. Y que ahí hay clavos y que yo, hermano, y todos hemos andado por ahí. Hermano, respetemos la sola Escritura. Y que platiqué con Jesús y que Él me dio la mano y todo eso. Cuidado. Debemos honrar al autor de la palabra. ¿A quién debemos honrar, hermanos? Al actuar contra su palabra, actuamos contra su autor. Cualquier movimiento, acto que hagamos que no honre la palabra, no puede legítimamente pretender honrar a Dios. Si vamos a reverenciar al soberano omnipotente del universo, debemos someternos por completo a lo que Él ha hablado en su palabra. Hay un versículo que necesita ser entendido por nosotros y es Hebreos 1, del versículo 1 al 2. Fíjese lo que dice. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por quién habló Dios, hermanos? O sea, está hablando de Génesis hasta Malaquías. ¿Se entiende, hermano? Dios usó a los profetas, ¿verdad? Para hablarnos, para establecer la doctrina y no movernos de ahí, respetarla y leerla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el Hijo nos habló y estableció lo que Él habló desde Mateo hasta Apocalipsis. Todo lo que queramos saber de Jesús en el Nuevo Testamento está ahí establecido. Hermanos, cuando la Biblia nosotros la tomamos en nuestras manos, es la palabra de Dios. Hermanos, quiero hablar sobre algo que está de moda hoy. Dice, y es falso. Dice, es que dice la gente, toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es el logos. Es una palabra muerta, dice. Fíjese. Así dice. En el cristianismo. Dice, toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es el logos, dice. Pero dicen ellos, pero hay una diferencia entre el logos y el rema. Rema es cuando Dios activa la palabra, dice. El rema de Dios. Falso. En el griego koiné, logos y rema son la misma cosa. Y cuando alguien le diga el logos, es lo mismo que el rema. Y cuando alguien le diga que la palabra es muerta, usted dígale, no, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y yo no necesito oír la voz audible de Dios. Cuidado. Si quieres oír la voz audible de Dios, ponga la Biblia en audio. Y al oír la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, usted está oyendo la voz audible de Dios. Porque toda voz de Dios audible ya fue imprimida, escrita en la palabra de Dios. Porque si no, hermanos, nosotros vamos a andar oyendo cada voz y cada voz es diferente. No, es que Dios me habló audiblemente que yo me voy a casar contigo. Cuidado. Dios me habló que debo de divorciarme. Cuidado. Dios me habló que fuera allá. Y no dice la palabra ahí por todo el mundo ya, pues, establecida. Pero mire, Dios se movió. Eso es otra cosa. Hermanos, la Biblia refleja el carácter de Dios. ¿Qué refleja la Biblia? El carácter de Dios. Al ser la perfecta revelación de Dios, la Biblia refleja el glorioso carácter de su autor. Debido a que el Dios de la verdad, su palabra es infalible. Debido a que Él no puede mentir, su palabra es inerrante. Debido a que Él es un rey de reyes, su palabra es absolutamente suprema. Lo que debemos agradarlo, debemos obedecer su palabra. Y quiero hablar por un momentito a toda la iglesia. En mi conclusión, he sacado dos como preguntas. Y después de estas dos preguntas, que Dios nos lleve a orar. Invito a todos los jóvenes a estar pendientes en esta conclusión. Invito a todos a estar bien pendientes. Yo las oré, estas dos preguntas, en mi soledad en la noche anoche. Fíjate bien la primera pregunta. Si lo que Dios usó en Europa para causar un gran despertar, un avivamiento tanto individual como continente, fue su palabra. ¿Qué fue lo que Dios usó, hermano?
¿cuál crees tú que debería de ser nuestra oración? Si lo que Dios usó para causar un gran avivamiento, no solo individual en las personas, para volverse a Dios, sino como continente en Europa, si lo que Dios usó fue la palabra de Dios, ¿cuál crees tú que debe de ser nuestra oración? Porque debemos de orar después de un mensaje, no solo ser oidores. Voy a oír a fulano de tal. No, yo voy a oír y voy a orar a Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra oración? ¿No crees que sería: despiértame a tener un hambre y una sed por la lectura de este libro tan menospreciado, tan descuidado, tan sustituido hoy en día, en una época tan moderna? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará personas en la madrugada leyéndola? ¿O los hallará afanados con su universidad, con su colegio, menospreciando este libro que Dios nos ha dado? Que es fácil decir: no tengo tiempo, estoy muy ocupado, estoy muy cansado. Hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra actitud si la palabra de Dios fue la que Dios usó? Y ahí te dejo. Y la otra pregunta es: al actuar en contra de la palabra, automáticamente tú y yo estamos deshonrando y menospreciando al autor. ¿A quién estamos menospreciando cuando actuamos en contra de la palabra, hermano? Al autor. Y me incluyo yo. ¿Hay alguna área en tu vida que tú sabes que estás actuando contra la palabra, que quisieras volverte este día con humildad delante de Él? ¿Hay alguna área en tu vida que tú sabes que estás actuando contra la palabra, que tú quisieras volverte este día en humildad delante de Él? Oremos. Padre, aquí estamos, y yo estoy aquí también. Aquí estamos, Señor. No podemos solo oír esta palabra. No. Yo no me voy a engañar con estar predicando y otra vez predicando y otra vez leyendo. No. Señor, aquí está mi corazón. Aquí está el corazón de tu novia. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Señor, levanta personas de madrugada con sed, que lo primero que hagan sea tomar el libro. Oh Señor, que el libro sea muy amado por los jovencitos, por los niños. Aviva tu obra, Señor. Estamos en tiempos peligrosos, Padre. Tiempos donde el pueblo, Señor, vaga en cosas tan baratas, Padre. No se esfuerza por las cosas eternas. Perdónanos y ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, haz milagros por tu Espíritu. El que hace milagros, el Espíritu Santo, puede hacernos volver. Haznos volver, Señor, al primer amor, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras los músicos me acompañan, quisiera leer un versículo a las personas oyentes. Pueda que
hayan oyentes aquí o pueda que hayan oyentes en internet. Pero yo quisiera dirigirme por un momentito a las personas oyentes, a las personas no reconciliadas, porque yo quiero ser libre, quiero estar limpio, mi conciencia quiere estar limpio. Si ustedes rechazan a Dios, si ustedes siguen no reconciliados, a mí me duele en mi corazón que ustedes no estén reconciliados con Dios. ¿Qué haría un bombero que ha sido entrenado? Que ha sido entrenado para apagar incendios y ve a dos personas adentro quemándose. ¿Qué haría un bombero, hermanos? Haría lo posible para poder, hermanos, salvarlos. Y yo quiero leerte ahí algo. Isaías 57, 19. Dice, fíjate, querido oyente, esta palabra es para ti. Isaías 57, 19. Produciré fruto de labios. ¿Qué es lo que va a producir Dios? Paz. Paz al que está lejos y al cercano. Dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos, el que no se ha reconciliado, pues, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Querido oyente, hay una realidad que tengo que decírtela, y es que tú no tienes paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque no estás en paz con Dios. ¿Cómo puedes manejar un matrimonio? ¿Cómo puede haber paz en tu matrimonio, en tu hogar, en tu negocio? ¿Cómo puede haber paz si tú no estás en paz con Dios? Tu corazón no está quieto, está en guerra con Dios. ¿Cómo puedes tratar bien a tus hijos, a tu esposa, y viceversa? ¿Cómo puedes contentarte con poco? No puedes, porque no hay paz en tu corazón. ¿A dónde se originó esta falta de paz en el corazón? Cuando Adán pecó. Romanos 5:12 dice que cuando Adán pecó, dice que el pecado entró a toda la humanidad. Y toda la humanidad se alejó de Dios. Lejos de Dios la persona no puede tener paz. Pero en el versículo 19 que ya leí, dice, Dios te promete paz y sanar tu corazón. Mira qué bueno es Dios. Dios te promete paz y sanar tu corazón, querida persona no reconciliada. ¿Cómo lo hace? Cristo compró con su sangre tu paz. Isaías 53:5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Hoy puede ser un buen día para que tú te arrepientas
Es decir, digas, qué lejos he andado de Dios, cómo lo he menospreciado, no me he rendido a ti. Hoy puede ser el día donde tú pongas tu fe en Cristo, no en lo bueno que tú eres, sino tu fe en Cristo. Que podamos cantar ese precioso coro, y mientras cantamos ese precioso coro, tú puedas orar al Señor ahí donde estás y reconciliarte con Él. Cantemos si has probado todas las cosas, así sentados. La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.